Hola amigos, qué gusto tenerlos un episodio más por aquí en este podcast llamado Shama. El día de hoy estamos muy contentos porque también tenemos una invitada especial. Yo soy Osvaldo y bienvenidos sean a este capítulo que se llama Más que un influencer. Hola Misa. Hola amigos, sean bienvenidos una vez más este, a este nuevo podcast, a este nuevo episodio. Qué gusto saber que siguen escuchándolo, que siguen adelante. Eh, Espero que les haya gustado nuestra serie, el final de serie que tuvimos con el Pastor Manuel de Jóvenes de Propiedad. Y pues el día de hoy también tenemos una invitada, así que pues démosle la más corta bienvenida a nuestra gran amiga Abigail, quien se va a presentar correctamente. El micrófono es todo tuyo, amiga. Muchas gracias, amigo. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Pues yo soy Abigail Guerrero, y pues estudio aquí en la facultad en CU, estudio medicina aquí cerquita. Y pues vengo o estoy en la iglesia Centro de Fe, Esperanza y Amor aquí en Zaragoza y qué bendición ser invitada el día de hoy. La verdad estoy emocionada. Así es, amigos, y como habíamos dicho, pues bueno, como el buen amigo Osvaldo dijo el nombre del episodio, más que un influencer, lo que queremos decir acerca de este episodio es que realmente veamos cómo es que Jesús influencia en el presente, pero a su vez también influenció en el pasado. Y pues nuestro buen amigo Osvaldo nos va a dar la primer cita, él va a empezar el tema, así que amigo Osvaldo, el micrófono es tuyo. Sí, Misa, muchas gracias. Bueno amigos, pues la primera cita la encontramos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Y lo voy a leer y ahorita lo vamos a ir comentando. Dice, versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuál es la palabra o qué puedes comentar acerca de este versículo, Abby? Pues primeramente, pues quién es Jesús, ¿no? El saber qué es el origen de nuestra fe cristiana. Porque pues él es pues sí es el centro, ¿no? De nuestra fe cristiana. Jesús, de hecho, su significado es Jehová salva o pues el Señor salva, ¿no? De que él realmente, o sea, palpablemente, él es el Hijo de Dios, ¿no? Él incluso se presenta como yo soy. Cada que dice algo, o sea, en este versículo se presenta como de yo soy, mostrando como eso, ¿no? De Él es Dios, de que Él es Dios en carne y pues que vino a este mundo pues como nuestro Salvador, ¿no? De qué bendición, qué impacto. Y pues sí, el que diga yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, me recuerda a David, que pues antes de que fuese rey era, pues también cuidaba ovejas, era un pastor, ¿no? Era un pastor que defendía, era un pastor que amaba, era un pastor que estaba y les prestaba atención a cada una de ellas, ¿no? Que cada que venía como un león o un oso o algo que pusiera como en peligro a cada una de sus ovejas, él estaba ahí, ¿no? Como diciendo, oye, con mis ovejas como no te metas, de yo aquí las cuido y yo aquí pues las voy a proteger, ¿no? Pero incluso David también fue una oveja de Dios, el saber que también pues David depositó su confianza en Dios y el poder que Dios representa y en la soberanía que también Dios representa, ¿no? Y cuando Jesús nos dice, yo soy el buen pastor, es como que nos dice, o sea, de que nosotros somos sus ovejitas y de que va a estar ahí cuidándonos, va a estar ahí instruyéndonos y de el peligro de algo que como que nos haga daño, Él siempre nos va a estar cuidando, Él siempre nos va a poner como esa atención, como a cada uno pues sí, de sus ovejas. Y decir que pues Él da su vida por las ovejas, yo creo que fue literal, de, de decir, el pecado es algo que nos contamina diariamente y que nos trae una muerte, ¿no? Una muerte espiritual. Pero Jesús
quiere eso para nosotros, ¿no? Todo lo que intente hacernos daño, Él como nuestro pastor nos va a cuidar siempre, ¿no? Y Él dio su vida para que ese pecado que nos traía muerte también se alejara de nosotros, como de, tú con mis ovejas, como no te metes, porque yo aquí las cuido, ¿no? Y qué bendición, la verdad. No sé si Misa quiera como comentar algo aquí. Sí, algo de lo que hacía referencia a Abby es que Jesús siempre se presentaba como el yo soy, ¿no? Y vemos que a lo largo de la historia, bueno, no en muchas partes encontramos en cómo Dios se comunicaba con el hombre o cómo se presentaba. Vemos más atrás que Jesús, más bien Jehová o Dios, se presentó con Moisés y a Moisés le responde, yo soy quien soy. Es lo fabuloso porque es una forma de decir tu identidad, de decir cómo es la identidad de Dios, porque hay otras citas que dice yo soy el Todopoderoso, y aquí al menos vemos que Jesús, pues vemos que es la parte humana de Dios, porque vemos que dice el verbo se hizo carne y el verbo era uno, ¿no? Entonces, esta cita, lo sorprendente y cada una de las citas que vamos a ir tocando es el yo soy. Es Jesús mostrando su identidad ante las personas, ante los escribas, ante los sumos sacerdotes, en las personas que estaban en ese tiempo, y asimismo nosotros igual. Es como que es la forma de presentarlo, ¿no? A lo mejor es el buen pastor, es el camino, él. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir enfocando a una persona que define desde el principio quién es, porque nos vamos hasta Génesis y decimos que en el principio era Dios creó la tierra y los cielos, ¿no? Entonces vemos que Dios está presente en cada aspecto de la Biblia que está escrito, y de igual manera lo vemos en los aspectos que vivimos día a día. Entonces lo sorprendente de este versículo es de que yo soy el pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Vemos que en episodios pasados mencionábamos, Jesús fue quien murió por nuestros pecados y es el que nos va a llevar. ¿Qué es lo que hace el pastor? El pastor dirige a las ovejas, a su rebaño, con cuidado, al establecimiento, a donde los tienen. Entonces dice que los va a cuidar. Si lo desmenuzamos más profundo, nos podemos quedar que, como dijo Abby, relativamente Jesús fue quien murió por Jesús dio su vida en su totalidad, ¿no? Y qué sorprendente es ver y saber que alguien va a dar la vida por ti. A veces no sabemos qué nos depara el futuro, pero mientras ya sabemos que Jesús ya dio su vida por nosotros. Y bueno, es lo sorprendente de este versículo, porque empieza con un yo soy y dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y las ovejas somos nosotros, quienes nos podemos desviar, nos podemos perder, pero el pastor nos va a encontrar y nos va a llevar por buen camino. Sí, es muy interesante lo que ambos comentan, y yo me quedo pensando un poco en la palabra oveja, ¿no? O sea, de tantos ejemplos o de tantas formas figuradas de poder decir o de poder dar su identidad de Jesús, y también ahí mismo nos está dando a nosotros nuestra identidad, de tantos ejemplos, porque sabemos que hay rebaños de, no sé, caballos, rebaños de, no sé, de otro tipo de animales, pero él específicamente dice ovejas, y si nos situamos en el contexto en el que ocurrieron todas estas cosas, sabemos que la historia bíblica se desarrolla en Oriente Medio, bueno, por Israel, que sí es Oriente Medio, y a pesar de que es un lugar donde corre el río Jordán, y hay, obviamente, por este río, hay bastantes
lugares de pasturas, también es cierto que es un lugar árido, es un lugar con bastante desierto, bastante seco. Y precisamente las ovejas son, bueno, estoy investigando un poco y dice que se pueden adaptar precisamente a los lugares donde haya pastos escasos, lugares semiáridos, y que en ese mismo contexto la lana y los productos que se derivaban de las ovejas eran pues muy valiosos, ¿no? En el desierto, imagínense, ¿no? En donde no crece, por ejemplo, algodón, donde no crece cierto tipo de plantas o no sé, no sé, se me viene a la mente el lino, no crecen, o sea, no se puede obtener, por ejemplo, para la vestimenta, otro material que no sea lana de oveja. Entonces, esto me hace pensar en que realmente la oveja es un animal muy valioso para Dios y creo que por eso es que ocupa esta palabra, ¿no? Este animalito, porque realmente Dios está diciendo que para Él somos pues muy valiosos, ¿no? Que todo lo que podamos hacer, o más bien lo que Él puede hacer en nuestras vidas, es de sumo importancia, de sumo valor. Y también la palabra que más me quedo es buen. Yo soy el buen pastor, ¿sí? O sea, aquí no cabe duda de que todo lo que hace Jesús por nosotros es bueno. Aquí dice el buen pastor. Y bueno, después dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y esto, como lo comentaba Abby, ¿no? Es algo, pues sí, literal, porque también ejemplificaba de David cuando venía, exacto, un animal, un oso, un león, pues se rifaba un tiro, ¿no? Con ese animal y pues podía morir en ese acto, ¿no? Y así fue como ocurrió con Jesús, ¿no? Murió, pero venció al pecado y venció a la muerte. Y por eso, bueno, ahorita vamos a ir en las demás citas, pero sí, hasta este momento eso es todo lo que podría comentar, Misa. Lo interesante de esto es de que a Jesús, a su temprana edad, no hablamos de una persona que era demasiado vieja, ¿no? Podríamos decir, no, es que, o varias personas, ¿no? Dicen, no, pues los cristianos son muy anticuados, o Jesús es muy anticuado y parece viejito, ¿no? Pero obviamente no, en ese tiempo y en nuestros tiempos podemos decir que Jesús es un buen ejemplo, es una persona en la cual podemos confiar perfectamente. ¿Por qué? Porque imagina a una persona que de la actualidad, ¿no? No te puede fallar, te puede apuñalar por la espalda y todo eso. Entonces vemos que cuando es el buen pastor, el pastor para las ovejas, para esos animales, significaba una persona de confianza, una persona en la cual pues ellos dejaban pues su vida. A lo mejor no podemos decir que no tienen conciencia, o tal vez sí, no sabemos, solamente Dios sabe, pero sabemos realmente que que nosotros representados como ovejas, con un valor muy valioso, como decía Osvaldo, pues realmente implica el buen cuidado, el limpiado, muchos aspectos que hace a veces el pastor en nosotros. Veíamos en el último episodio de ADN del hombre que éramos formados, pero también somos parte de un rebaño. O sea, sí somos formados y toda la cosa, pero igual formamos parte de una familia, de un mismo cuerpo. Por eso es de que las ovejas normalmente no encuentras una sola, sino que ves por montones, y de igual manera es hacia nosotros. O sea, Jesús quiere, explícitamente quiere que sean personas por montones que crean el Evangelio. Entonces, ¿qué tanta influencia quería llegar Jesús? O sea, porque estamos hablando de un gran número. Ahorita no tengo la cifra total de número de cristianos que hay alrededor del mundo. A ver si por ahí alguno de los dos puede investigar esa cantidad. Pero relativamente, o sea, el número va creciendo. Y bueno, Abby nos va a agregar un poquito más y pasamos a la siguiente cita. Claro, o sea, iba muy relacionado con la siguiente cita, pero de una vez se puede decir, ¿no? Que pues ahorita actualmente es como un aproximado, que somos en creyentes, somos como más de
2.000 millones, ¿no? O sea que la cifra sigue creciendo y creciendo, y esto tiene como su contexto como más histórico, pero ahorita lo tocamos en otro versículo, ¿no? Claro, y vamos a pasar a nuestra siguiente cita, que está Juan 6:35, y dice así: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo sorprendente de este versículo es de que, si vemos el contexto un poco antes, le dice a los fariseos: no solamente del pan vivirá el hombre, ¿no? Entonces, Jesús es el hambre, Jesús es el pan. Y si ponemos un poco de contexto en tener sed, vemos un poquito más atrás, si no me equivoco, que Jesús se acerca con la samaritana. Y Jesús le pide de beber y toda la cosa. La samaritana le dice: no, pues que los judíos no nos llevamos bien con los samaritanos, toda la cosa. Y dice: si yo te diera de beber del agua que yo doy, jamás tendrás sed. Entonces, es sorprendente que Jesús toma parte de estas dos experiencias que tiene. Bueno, vamos con Osvaldo. Sí, bien, aquí creo que es muy importante leerlo en dos ópticas, si lo podemos llamar así. La óptica literal, o sea, ya vimos en el versículo anterior que somos las ovejas de Dios, ¿no? Entonces, un pastor precisamente lleva a sus ovejas a pastar para que se alimenten. Y yo creo en esto, que Dios tiene un cuidado especial, como lo vimos también en el último, no recuerdo qué capítulo creo que fue en el especial del 14 de febrero, que precisamente no tenemos que preocuparnos por nada, porque si tenemos esa confianza en Dios de que Él nos provee, entonces nada nos va a hacer falta, ¿sí? Y esa es como la óptica más literal. El que viene a mí nunca tendrá hambre y no tendrá sed. Ahora, si nos ponemos la óptica espiritual, muchas veces nosotros, los humanos, normalmente siempre buscamos llamémoslo, plenitud en muchas cosas. Algunas cosas, por ejemplo, puede ser el dinero, puede ser la fama, puede ser una persona, puede ser la influencia, o sí, la fama también, ya lo había dicho, y entre otras, ¿no? Entre otras muchas cosas. Lo malo es que si nos apoyamos en estas cosas que son, pues, del mundo realmente, no es que sean malas, pero son del mundo. Y el mundo, si algo sabemos del mundo, es que cambia. Entonces, hoy puedes tener mucho dinero, pero mañana quién sabe. Hoy puedes ser famoso, pero mañana quién sabe. Hoy puedes tener el mejor trabajo, puedes ser la persona más popular, pero mañana quién sabe. Y el único que no cambia es Dios. Y precisamente, si hacemos, como bien dijiste, Misa, y yo creo que no fue error, Jesús es el hambre. O sea, realmente si tenemos esa hambre de Jesús, entre más hambre tengamos de Él, más vamos o sea, más nos va a ir dando la plenitud que buscamos. Entonces, por eso creo que es lo que comenta este versículo. El que viene a mí nunca tendrá hambre. O sea, ya no tiene que estar buscando la plenitud en otros lados. Y lo mismo ocurre con el agua, ¿no? Dice: el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, no vamos a tener necesidad de buscar saciarnos, de buscar esa plenitud en otros lados. ¿Qué nos puedes comentar tú, Abby, al respecto? Pues como algo más general, ¿no? De que, también histórico, si lo quieren ver así, fue en dónde estaba pasando esto, ¿no? Estaba como pasando en en las partes como costeras por Galilea. Y pues un dato aquí curioso es que en esas partes era una condición pobre, o sea, vivían pues en pobreza, ¿no? Y también andaba investigando, ¿no? De que pues las personas no se le acercaban a Jesús si realmente como que no necesitan, o sea, si no tenían como esa necesidad, ¿no? Y entonces en este versículo y en unos
y en otros como que nos relata como cuántas personas son, ¿no? Como 5,000 aproximadamente, y eso nada más eran hombres. O sea, 5,000 hombres, no contando mujeres y niños, tenían necesidad de comer físicamente, ¿no? Porque aparte su condición era pobre y buscaban como alguien que los alimentara. Y entonces Jesús repartió el pan, y aparte de alimentarlos físicamente, también aprovechó y les dio esa lección de vida, esa lección espiritual de que pues Él también es el pan de vida. O sea, en ese simbolismo Él se representa como el pan. O sea, como que no se los dijo directamente, pero ahí está, ¿no? De que ahí Él siempre está. Y también otra enseñanza que se puede dar es de que Dios, incluso en los momentos de crisis, en los momentos pues malos de la vida, nunca te va a dejar. O sea, eres su oveja y siempre va a estar ahí supliendo la necesidad que Él sabe que tú tienes, ¿no? E incluso a veces necesidades que pues ni sabemos que nosotros tenemos, pero Él siempre lo sabe y Él tiene todo bajo control, ¿no? Que en el momento indicado ese pan sacia pues esos vacíos, sacia esos dolores, ¿no? También por tener un hambre espiritual, no solamente física. Son dos aspectos muy importantes que influyen mucho en la vida humana. Bueno, carnalmente son dos necesidades que tenemos en común todos, sea animal o sea persona, y son aspectos que influyen demasiado en nuestra vida. El alimento pues nos da energía, nos da proteínas, nos da fuerzas, nos da energía, pero el agua, que en este caso cuando Jesús dice sed, obviamente se refiere al agua, pues inclusive podemos decir que es otro aspecto por el cual el hombre necesita. ¿Por qué? Porque el agua purifica, el agua limpia, el agua tiene millones de funciones, igual que todos los alimentos del mundo. Entonces, si vemos estos dos aspectos, es por ello que Jesús hace referencia a esto, porque obviamente, como dice Abby, ¿no? Si nos vamos a contextos o versículos más atrás, pues alimenta a 5,000 personas o a las personas que hayan sido, ¿no? Porque tan solo nada más eran hombres. Entonces, a lo que quiero llegar es, el alimento va a ser la palabra de Dios. Él dice, yo voy a ser el pan, pero realmente la palabra es el pan de vida, es el pan que nos va a alimentar, nos va a saciar. Pero el agua es el Espíritu que va a depositar, su Espíritu Santo es el que va a depositar en nosotros, es el que va a limpiar, es el que va a purificar, es el que nos va a sentir aún más llenos. Porque no me imagino, ¿no? Cuando tú estás satisfecho de los alimentos, estás satisfecho del agua, pues se queda por un momento, ¿no? Pero si tú estás satisfecho de la palabra de Dios y estás satisfecho del Espíritu Santo, entonces podemos decir que es algo que va a estar y va a perdurar para siempre, para toda tu vida. Entonces, son dos aspectos que influyen. Y nuevamente, referente al tema, ¿no? Lo que buscaba Jesús era influir en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra forma de vivir. Entonces, pues vamos a ver si Osvaldo quiere agregar algo, y si no, pasamos a la siguiente cita. Pasamos a la siguiente cita. Abby, ¿la quieres leer? Sí, amigo, claro que sí. Bueno, la siguiente cita es Juan 14:27. Sí, amigo, sí. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y bueno, creo que este versículo también, como pues ya vimos anteriormente, es igual de impactante, ¿no? De saber que a veces como seres humanos buscamos esa paz, esa plenitud, como esa felicidad, ¿no? Que nos hace ser pues lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, de a veces tantos pensamientos que ni sabes a qué hacerle caso y que no te dejan estar en paz contigo mismo ni con las personas que te rodean, ¿no? Pero una vez que tú
conoces de Jesús, conoces de Dios y que realmente tienes fe en Él, ¿no? Porque, pues, como sabemos, la fe se divide, ¿no? En lo intelectual, en lo emocional y en la voluntad de la persona. Lo intelectual es que, pues, no hay fe si no hay conocimiento de lo que estás creyendo, ¿no? En lo emocional, que es depositar como tu confianza, de esa convicción que tú mismo estás dejando entrar a tu vida, y esa voluntad de realmente entregar y creer lo que Dios te dice, lo que Dios dice de ti, lo que Dios quiere en tu vida. Es esa decisión de tu propia voluntad, y cuando tú dejas que Dios transforme tu vida, que Jesús te dé ese pan de vida eterna, te dé también de beber por medio de su espíritu, yo creo que tu vida cambia, y cambia radicalmente, cambia para bien. E incluso con todos los procesos que puedas llevar como en tu vida, llegas a un punto en el donde tú te sientes bien con lo que eres, y tú te sientes bien con lo que haces para Dios, ¿no? Sabemos que pues somos pecadores, pero sin embargo Dios deposita en ti esa paz. O sea, no vas a encontrar en nadie más esa paz, no vas a encontrar en nadie más esa felicidad, ni en una pareja, ni en nadie, o sea, en nadie. Si tú no pones como tu vida en manos de Dios, nadie más te va a dar la paz que Él te da, y realmente la plenitud que te hace sentir su presencia, ¿no? Porque dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, de realmente confiar plenamente en Él, porque Él quita todo miedo y toda incertidumbre de tu vida. Aunque no sabemos qué nos depara, pues sí, nos lleve el futuro, tenemos esa certeza de que Dios está en todo momento obrando, ¿no? Y que Dios tiene sobre todo el control de nosotros, y esa tranquilidad de poder dormir en la noche con esa paz, yo creo que es una experiencia maravillosa. No sé si Osvaldo quiera decir algo o agregar algo. Sí, claro. Sí, pues sí, como lo han comentado, ¿no? Y también un poco retomando lo que comenté anteriormente, que el mundo cambia, realmente todo cambia. O sea, por ejemplo, ¿no? De un momento a otro, no sé, imagínense, están en 1939, un día todo normal, y al otro día, ¡pum!, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa paz que se vivía, ¿no? Aunque había tensiones y todo, pues estaba en paz. Lo mismo, y remontándonos a este tiempo en lo que Jesús dijo esto. Esto ocurre, como sabemos, en el Imperio Romano, ¿no? Y bueno, el Imperio Romano, si por algo se caracterizó, fue por eso, ¿no? Por sus constantes guerras. Y así como iba a la guerra, también lo invadían. Entonces, este sitio, este lugar donde ocurren estas cosas, donde Jesús enseña, pues desde siempre ha sido muy conflictivo, ¿no? Incluso hoy en día hay conflictos ahí. Entonces, que Jesús pudiese prometer paz a esas personas en ese contexto es realmente algo muy, o sea, si alguien más lo hubiera dicho, realmente la gente, o realmente sería difícil creerlo, ¿no? Pero Jesús lo dice con tanta seguridad, con tanta autoridad, que esto solo nos enseña, ¿no? Que realmente su paz es de verdad, o sea, su paz realmente es una paz, pues, palpable, casi, ¿no? Y creo que también es, aparte de paz exterior para con las demás personas, para el mundo, o sea, sí, tú con las demás personas, creo que también es una paz interna, porque hay veces en las que precisamente por el pecado, precisamente por diversas situaciones, uno no siente paz interna, uno se siente culpable, uno se siente, no sé, preocupado, uno se siente de mil formas, ¿no? Pero Jesús viene y te dice que no se turbe tu corazón, no te preocupes, que no tenga miedo, yo te doy mi paz. O sea, creo que eso es, como bien dice Abby, ¿no? Creo que es realmente una bendición poderse ir a dormir con esa paz, de que no importa lo que pase, Dios, como también comentó Abby, Dios está contigo, y pase lo que pase, va a ir contigo y va a ir por ti, porque es su oveja. Y eso sería todo lo que comentaría en este versículo, Misat. No sé si quieras agregar algo. Claro, si vemos en el anterior versículo, veíamos
porque Jesús hace referencia a algo físico, algo palpable, ¿no? Pero obviamente Jesús se refiere a espiritualmente. Ahora en este otro versículo, Jesús se refiere a algo psicológico. Entonces vemos que psicológicamente a veces el hombre requiere algo que dure para siempre, ¿no? Por eso es de que Jesús da esa promesa, porque obviamente si Dios nos creó y Dios es eterno, obviamente pone en nosotros algo que sea eterno, algo que necesitemos a día. Entonces el pan y la sed, bueno, el hambre y la sed son aspectos que vivimos a día, vivimos con hambre, vivimos con sed. Y igual que la paz, es algo que requerimos a diario. Entonces vemos algo físico y algo psicológico. Y es muy importante recalcar que Jesús dice que lo que el mundo va a dar, lo que te pueda dar, va a ser temporal, es algo pues vano, algo que no te va a dar nada, que va a llegar en un momento que se va a acabar. Y cuando dice mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, él se refiere que la paz que te va a entregar a ti va a ser algo eterno. El hambre el alimento que te va a dar a ti, el pan de vida, va a ser eterno. El agua que te va a saciar va a ser eterno. Entonces, obviamente, pone estas palabras porque la humanidad busca algo que sea eterno. Psicológicamente, a veces las personas piensan, ay, ojalá que el dinero fuera eterno, ojalá el tiempo fuera eterno. Dios es el tiempo y es eterno, ¿no? En su momento, cuando estemos presentes con Él, dice, leíamos en la semana, en las unidades, ¿no? Ya no existirá más la oscuridad, no habrá sol, no habrá lámpara que ilumine. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a iluminar para siempre y siempre, para toda la eternidad. Entonces, vemos que Jesús nuevamente toca un punto que es algo que influye en cualquier tiempo, ya sea a lo mejor antes de la Primera Guerra Mundial y terminó, y muchas personas decían, ay, ojalá que esta paz fuera eterna, ¿no? Pero obviamente no, ¿por qué? Porque es una paz del hombre, una paz del mundo que no va a perdurar, más sin en cambio, cuando sea el juicio, cuando sea que nos reunamos con Dios, pues va a ser algo prácticamente eterno para todos. No sé si alguien más quiere agregar, sino para pasar a la siguiente cita. Yo creo que pasamos a la siguiente cita. Y bueno, la leo, dice, está en Juan 14, versículo 6, dice, Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué pueden comentar? ¿O cuáles son? Bueno, vemos que Jesús dice que Él es tres cosas, camino, verdad y vida. Entonces, ¿qué pueden comentar acerca del camino? Por ejemplo, Abby, ¿qué te da a entender o qué Dios te muestra con esta palabra camino? Pues, primeramente que habla en singular, ¿no? De que tal vez el mundo, las filosofías, cualquier cosa, nos dicen que hay varios caminos para llegar al cielo, ¿no? De que haz esto, no hagas esto, ¿no? Y de que de todas maneras podemos ir al cielo, ¿no? Y Jesús lo recalca, yo soy el camino, o sea, no está diciendo hay otros caminos, no te está diciendo vete por aquí, vete por allá, no, está diciendo camino, solo hay uno y yo soy, ¿no? Un camino donde andar, un camino donde, pues sí, ¿no? Pisar seguro, un camino bien pavimentado, ¿no? Que literal puedas andar sin miedo, andar con despreocupación del mañana, porque yo creo y también hay estudios de que algo que le da miedo a la gente es tener incertidumbre en su vida, de no saber qué hacer, de ok,
¿y ahora? Ya hice esto, ¿y ahora? No, porque nada en este mundo sacia, nada complementa tu vida, nada te hace sentir completo, nada, o sea, nada que te pueda ofrecer el mundo te va a hacer sentir completo porque no es el camino, ¿no? Porque ese camino, pues, simplemente ni ha de estar bien pavimentado con eso. Entonces, que diga, yo soy el camino, pues, solo hay uno, y es Jesucristo. Y, y es bonito saber que puedes andar libremente por, pues, por algo, por un camino, por así decirlo. De que hay un camino que, y incluso lo dice en la Biblia, que dice que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, tú sabes como cuál elegir, el de vida o el de muerte. Y yo creo que Jesús es el ejemplo perfecto y el más palpable para cada una de nuestras vidas y para saber dónde pisar y saber dónde andar, porque una de las cosas que caracteriza a Jesús es que es fiel, ¿no? Que en su camino no va a haber baches, en su camino no es como, ok, te prometí esto, pero ¿sabes qué? Ya no, o no, o sea, Él es fiel hasta el final, Él te ayuda, incluso Él a veces va hasta contigo de la mano, de yo te llevo, de yo voy a estar ahí para ti, ¿no? Yo recuerdo como de niños, quien no se cayó andando en la bici o andando pues por cualquier piso resbaloso, ¿no? Y con Jesús es como de, si te caes, yo te levanto y yo voy a estar ahí también para curarte, ¿no? Y eso a mí me pone como muy, muy nostálgica y qué sorprendente, la verdad. Sí, creo que cuando realmente tenemos esa relación, ¿no? Pues son estos sentimientos que van surgiendo. Muy bien, y tú, Misa, ¿qué piensas o qué es lo que Dios te da a entender con la palabra camino? Vaya, yo imagino que cuando Jesús, yo soy el camino, es como que una vereda segura, una vereda a lo mejor con ciertas dificultades, con altura, pero algo que es seguro, como decía Abby, ¿no? Algo que a pesar de que se te dificulte, no vas solo, vas con Jesús y vas siguiendo sus pasos. Yo imagino que cuando dice yo soy el camino es como decirles a todos, ¿no? Yo soy el ejemplo que debes de seguir, porque a veces siento que la humanidad o las personas buscan como que el mejor ejemplo a seguir. Entonces, cuando Jesús dice yo soy el camino, obviamente Jesús se refiere, o bueno, no obviamente, a lo mejor puede haber muchísimas pensamientos o diferentes opiniones, pero yo imagino que cuando dice yo soy el camino es de que yo soy el ejemplo a seguir, yo soy el mejor ejemplo que tú puedes seguir, el ejemplo que no, que a lo mejor puede ser difícil, sí, lo sé, porque él lo vivió, tal vez te mueras por mí, y lo dice evidencialmente más adelante, pero dice que el camino que él lo va a llevar es el camino que vamos a seguir, que nos va a llevar Jesús, es el camino hacia el Padre, hacia Dios, hacia el Creador, hacia lo que todo es posible. Sí, exacto, es un camino a veces difícil, ¿no? Pero creo que, bueno, como vemos después, dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y precisamente con la palabra camino yo lo siento, o bueno, más bien lo veo así como un puente, el cual obviamente se camina. Y con esto quiero decir que, o sea, se pasa por ahí. Uno no puede llegar al otro lado si no pasas por el puente, obviamente. Y creo que para caminar este puente tienes que, pues sí, entrar al puente. O sea, es algo un poco incluso redundante, pero si lo vemos de esta forma, Jesús es este camino, y si tú realmente no caminas en él, no caminas en él y con él, pues no puedes llegar a ningún lado, realmente a ningún lado, porque sabemos que dice la Biblia, como dice, la tierra va a pasar, ¿sí? Entonces, todo lo que hagas fuera de ese camino, pues realmente no valdría. O sea, realmente lo estás haciendo para nada,
sí, para tal vez esta vida momentánea, pero cuando uno muera, ¿luego qué? Como bien decía Abby, ¿no? Uno a veces no sabe qué hacer y precisamente después de morir, ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Qué hay después de morir? Y aquí es lo que nos dice este versículo, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí. Después de, o al final de este camino, cuando el Señor nos llame, pues vamos a ir a Él, ¿no? Si realmente transitamos por este camino, si realmente caminamos por ahí. Y bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? Bueno, evidencialmente, para ir más o menos ya ir cerrando el versículo y el episodio, siento que son 3 aspectos que van de la mano. El camino te va a llevar hacia tu destino. Pero ¿por qué dice que es la verdad? Porque habrán caminos falsos, habrán caminos que te van a decir, es un atajo, pero no. Obviamente para llegar a la salvación, a Jesús, al Padre, no hay atajos. Entonces, por eso, y la verdad, hay otros versículos que dicen, la verdad os hará libres. Entonces, la verdad es Jesús, porque Él es el único quien vino a morir por nosotros. Él es el único que vino a poner el ejemplo. Entonces, obviamente, más adelante nos dice, habrán falsos cristos que se harán, pues, dirán yo soy el Cristo, ¿no? Pero es algo falso. Entonces, por eso dice, o sea, lo que está escrito es la verdad. No, nadie te puede decir otra cosa ni nada. Por eso Pablo nos dice, si alguien viene y te predica otro evangelio, anatema. Y nuevamente lo que decía Osvaldo, ¿qué es lo que nos va a llevar estos 2 aspectos a una vida eterna con el Padre, a una vida eterna que necesitamos? Y nuevamente son aspectos que necesitamos en nuestra vida, en nuestro día a día. Son aspectos que van a influenciar en nuestro futuro, vivos o muertos. Pero obviamente en Jesús no hay muerte, va a haber resucitación. Bueno, vamos a resucitar junto con Jesús cuando venga Él. Nos van a poner en juicio y pues el que realmente vivió en la gracia y en la misericordia de Dios va a ser el que vivirá por la eternidad con el Padre. Bueno, Abby. Gracias, amigo. Pues ya también como para ir finalizando este episodio, pues yo quería comentar como el aspecto de la verdad, ¿no? Que es eso, que es consciente, pero que es consciente tanto con la mente como también con la voluntad, con el carácter y el ser de Dios. Que aquí en el mundo te pueden decir que la verdad es relativa. Y es verdad, porque no es una verdad absoluta, porque la única verdad absoluta es Jesús. Fuera de eso, no hay otra verdad, ¿no? El decir verdad es como, también decir es que no estoy mintiendo con lo que te digo. Lo que yo digo realmente es la verdad que te hace libre, la verdad que te encamina, vaya la redundancia, por el camino de vida eterna. Y es lo que quería pasar también con el concepto de vida, ¿no? Que aparte de que es literal, también es en una vida eterna, en una vida espiritual, porque pues cuando fue la creación del hombre, pues fue el hombre un ser viviente, ¿no? Dice Génesis, tanto en vida física como en vida espiritual y como en vida eterna. Pero después pues vino el pecado y entonces ahora hubo muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Y pues alguien o un hombre que peca no puede salvar a otro hombre que peca. Necesitábamos ese hombre libre de pecado, libre de juicio, o sea, alguien que realmente pudiese salvar nuestra vida, ¿no? Alguien que venciera la muerte. y es lo que Jesús representa, aparte pues de otras cosas más, y siempre va a ser un ejemplo. Y yo quiero cerrar con que Jesús hasta el día de hoy es la persona más influyente que se ha conocido, ¿no? Porque, y esto
también como que lo avala, por así decirlo, los historiadores, que Jesús ha sido la persona más estudiada de la historia religiosa, así lo plantean ellos, y que cómo pueden cuantificar, ¿no? Todo lo que ha hecho, todo su testimonio de vida, de que es... su amor inspiró a las personas, su consuelo respaldó, ¿no? Sus acciones pues motivaron a más gente. La esperanza y pues la alegría que siempre transmitió pues fue difundida y sigue siendo difundida, y que algo sorprendente es que a veces como que a Jesús la hacemos a un lado de la historia, como que la hacemos paralela a ella, cuando Él es parte de nuestra propia historia como seres humanos, ¿no? También en lo que decíamos del crecimiento de creyentes, ¿no? Que en el 350 pues, después de Cristo eran aproximadamente como 30 millones, y ya como que en la actualidad ahorita son aproximadamente 2.000 millones, ¿no? de creyentes. Y eso me lleva como a la pregunta de ¿por qué, o sea, por qué el cristianismo, o por qué seguir como a Jesús no, como que no se ha desvanecido, ¿no? Y como que llegué a mi respuesta, según yo, de que pues la muerte física de Jesús no significó la muerte de sus enseñanzas, o sea, que sus enseñanzas siguen palpables, que sus enseñanzas siguen vivas, porque Jesús está como muerto físicamente, pero Jesús no está vivo, ¿no? Porque Él es la vida, ¿no? La vida eterna. E incluso otro como dato por ahí histórico fue que como que en el siglo IV esta fue como un choque ahí cultural, un choque ahí social, porque el emperador, como un emperador romano que era Constantino, pues se volvió creyente, ¿no? Y eso también desarrolló que el cristianismo en aquella época, y pues en aquel imperio, y hasta Gandhi, o sea, hasta Gandhi lo dice, y él decía que, y cito textualmente, no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. Y yo, para cerrar, diría que cuando comprendemos que el Salvador hace posible el arrepentimiento y la resurrección, es quien nos enseña cosas esenciales, nos enseña la verdad, nos brinda esa esperanza, nos brinda ese amor, nos da ese ejemplo perfecto y se convierte en el centro de nuestra vida. Y el tenerlo como amigo es algo impresionante, porque tenemos ese valor de desechar todo temor y seguir como adelante en la fe, ¿no? En lo que realmente vivimos, en lo que realmente pensamos y sentimos, ¿no? De lo que se construye la fe, de lo que se construye nuestra personalidad, de lo que se construye nuestra espiritualidad y nuestra comunión con Jesús, con Dios, y también por su Espíritu Santo. Y es con lo que yo quisiera terminar. Sí, vemos que precisamente, ¿no? Como un carpintero judío de hace pues casi 2021 años, más bien hace más o menos esa fecha, ¿no? ¿Cómo pudo realmente cambiar el mundo? Alguna vez leí o escuché, no recuerdo, que si esto hubiera sido mentira, esos 12 hombres que dieron su vida por el Evangelio, por el mensaje de Jesús, si hubiera sido mentira esto, realmente, o sea, seamos sinceros, ¿alguien moriría por una mentira? Aún así hay personas que no morirían por el Evangelio como tal, sabiendo que es verdad, mucho menos morir por una mentira, ¿están de acuerdo? Entonces, que cada uno de ellos, excepto Juan precisamente, dieran su vida por el Evangelio, es también otro motivo, o otro, pues no sé cómo llamarlo, otra evidencia de que realmente, y lo comento para las personas que lo duden, ¿no? Porque en algún momento, no sé si todos, pero en algún momento yo también lo dudé, ¿no? Realmente existió, realmente esto es real, y aquí está la respuesta, ¿no? Y creo que como, pues ese es el mensaje del Evangelio, ¿no? Que no importa realmente de dónde vengas, qué hayas hecho, ni tu pasado,
Eres una oveja de Dios y siempre lo has sido. Y ahora, si te acercas y decides acercarte a Jesús y a entregarle tu vida, Él está dispuesto a darte todo lo que hemos comentado el día de hoy. Esa paz, está dispuesto a hacerte su oveja, está dispuesto a que sea, o sea, a que camines con y en Él para precisamente llegar a Dios. Y aún así, pues como comentaba Abby, ¿no? Esa es la verdad y esta es la vida eterna que Dios prometió a lo largo de toda la Biblia hasta la llegada de Jesús, es esto. Todas las promesas que hizo Dios a través de la Biblia hasta Jesús se cumplen precisamente en Jesús. Y aún después, todas las promesas que están en la Biblia después de Jesús nos vuelven a Él. Ese es el mensaje central de la Biblia, es Jesús mismo. Por último, pues Jesús no buscó fama, no buscó reconocimiento, pues Él decía, yo soy mandado por Él. No, yo predico por el que me envió. Yo digo las cosas por el que me envió. Influenció no para Él, sino para Dios, para el Creador, para el Padre. Él buscaba que todos pudieran conocer al Padre, o busca que tú conozcas al Padre. Como dice Osvaldo, tienes esa oportunidad, pues como mencionábamos en nuestros primeros 2 episodios, estamos viviendo bajo un tiempo de gracia, bajo un tiempo en que no importa en qué momento de tu vida, en qué año, mientras la humanidad sigue existiendo, tú tienes la oportunidad de creer que Jesús murió por ti, que Él es la verdad, que Él es la vida y que Él es el camino. Eso es ser una buena influencia, no influencer, porque los influencers, dice, hay una canción, los influencers solamente buscan la fama, buscan agradar, buscan algo que no va a perdurar, mas Él fue influencia para la humanidad. Entonces, permite que esa influencia que Jesús creó influya en ti y vuélvete también alguien que influencie a otros. Entonces, pues vamos a orar en este último tiempo por todas aquellas personas que aún no han recibido a Jesús, que aún siguen en esa duda, como dice Osvaldo, que aún tienen en duda si Dios realmente existe, si realmente Jesús vino, si Jesús a veces pone en duda, fue un fragmento nada más de la historia para partir el calendario, ¿no? Pero no fue así. Jesús vino y partió el calendario por algo histórico, algo que marcó a la humanidad, algo que Dios mismo creó. Entonces, ahí donde estás, cierra tus ojos y reflexiona todo acerca de aquello que te hemos mencionado. Y solo repite, hay una oración que normalmente siempre hacen. Vamos a hacer primero una oración de fe y después hacemos una oración para que tu vida sea bendecida y que puedas encontrar el verdadero camino que es Jesús. Que no te distraigas, que no vayas por otros caminos. Entonces, donde estás, cierra tus ojos y créelo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, mencionados en un capítulo, ¿no? Creerlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra mente. Y repite las siguientes palabras: Señor Jesús, te doy gracias porque aún estoy en el tiempo de la gracia, un tiempo en el cual tú me otorgas tu perdón, tú me otorgas tu amor y tú me otorgas siendo yo un pecador. Sé que tú moriste en la cruz y te confieso con mi boca que tú eres el Cristo. Te confieso que eres mi único y suficiente Salvador y tú eres el camino, la verdad y la vida. Te doy gracias y que a partir de este momento yo pueda tener una vida agradable a ti, que yo pueda influenciar a otras personas en creer en ti. Úsame como tú quisieras usarme. Lléname y moldéame para que sea de bendición hacia otras personas y que y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida para vivir juntamente eternamente contigo y el Padre. Te doy gracias por mi vida y por aquellos que han predicado el Evangelio.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues Osvaldo va a orar por aquellos que nos escucharon y pidiendo que ese número de personas que fueron influenciadas a creer en Jesús pueda crecer. Vemos que son 2,000 millones o tal vez más, pero que sea todo el mundo. Eso sería sorprendente, que sea todo el mundo, pero sabemos que Jesús dice no todos podrán ser salvos. Entonces, Osvaldo, ayúdame. Sí, Dios, gracias por este mensaje. Creemos, Señor, que has hablado tú a todas las personas que nos escuchan. Y Dios, te pido que realmente entres en esos corazones, Señor, y que realmente podamos también nosotros tener, o más bien ser influenciados, Señor, por Jesús, ser influenciados por todo lo que la Biblia enseña, ser influenciados por cada una de sus acciones, cada una de sus enseñanzas, y que podamos realmente caminar este camino que es Jesús, Señor, para poder llegar a ti. Creemos, Dios, que tú, a través de Jesús, eres la verdad y la vida, y como dijo Misa, te pedimos que este mensaje y el Evangelio en general, Señor, llegue a cada persona de la tierra. Sabemos que ese es tu más grande deseo, Señor, que todos podamos estar contigo en la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias, amigos, y cada una de las personas que nos escucharon. Gracias, amiga Abby, por acompañarnos el día de hoy, y que no sea la única vez que tengamos aquí, ni ninguno de los anteriores invitados y futuros invitados, porque realmente el testimonio cuenta, y creo que Jesús tenía la suficiente experiencia para ser influencia, y así nosotros nos llenamos de experiencias bajo el camino de Dios para que podamos influenciar a más. Y creo que utilizará la vida de cada uno de nosotros, en la de Abby, en la vida de Osvaldo, en la vida mía, y cada una de las personas que creen en él, que van a poder seguir predicando el Evangelio para que más personas se unan y sean parte de ese rebaño que Jesús protegió y murió por él. Entonces, amiga Abby, amigo Osva, muchas gracias por estar aquí, y doy gracias a Dios por sus vidas, y que siga bendiciendo sus vidas, y que si alguna petición o sucede algo, que sea Dios respondiendo a cada una de esas oraciones. Gracias, amigos, y pues me despido. Nos vemos hasta el próximo viernes. Gracias, Osvaldo. Sí, amigo, muchas gracias. Y pues, como has dicho, gracias, Abby, también por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir, como dijo Misa, ¿no? Testimonio, y también a veces, más bien las aportaciones, ¿no? Lo que Dios va dando a entender a cada uno, creo que es de mucha bendición. Muchas gracias a ustedes, amigos. De verdad, qué bendición, qué alegría poder compartir con ustedes lo que Dios pone en cada una de nuestras vidas. Qué bendición este podcast, y muchas gracias por invitarme. Espero que no sea la primera vez, y qué bendición realmente sus vidas y las vidas que han de escuchar pues cada uno de los episodios, y pues los que vienen, y también para que vayan y corran a escuchar los anteriores, porque son una joya, son una bendición para cada una de nuestras vidas. Muchas gracias, amigos. Pues, amigos, gracias, y nos vemos hasta la próxima. No olviden compartir y darle me gusta. Nos vemos.